Ok, pues vamos a darle 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Se me fue el gallo, perdón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de La Barbacoa Financiera, que en este serial vamos a estar hablando de finanzas y deportes. Y vámonos luego con la pregunta detonadora. Pero antes, perdón, ya me estaba yendo derecho como flecha. Voy a presentar a nuestros panelistas de esta semana. Tenemos al teacher Carlos de Deportadox. Tenemos como siempre a la maestra Miroslava que nos acompaña, a Elvita Márquez, que también colabora en el podcast de Deportados y en Realigo. Y como siempre también tenemos a Rosaura Puente, que es fundadora de Realigo, y su servidor, acá en La Barbacoa, y también de Realigo. Y pues nuevamente bienvenidas y bienvenidos, y vámonos ahora sí, derechos como flecha, con la pregunta detonadora del día de hoy, de este domingo. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál creen ustedes que es el origen de lo sagrado que pareciera ser el fútbol en la cultura mexicana? Abrimos micrófonos. Hugo Sánchez. No, ¿verdad? Híjole. Es que sí es una pregunta bastante interesante y fuerte. O sea, pero cada equipo, yo creo que cada equipo tiene, y como selección, pues también tiene su jugador. Es algo tan extraño que el fútbol sea el deporte que más aficionados tenga, siendo que el deporte se inventó en Europa. ¿En qué momento inmigró a Latinoamérica? Pues esa es la otra pregunta. Wow. Y, híjole, no me quisiera arriesgar, teacher, así que ayúdame, rescátame un poquito. Bueno, bueno, primero muchas gracias por la invitación. ¿Dónde considero yo que es lo sagrado del deporte? Que es un deporte tan simple que hasta con una lata de refresco lo puedes jugar. Hasta con una bola de Stanley lo puedes jugar, con una bola de papel. Remontándome a mis tiempos de la secundaria, si ya llovió, pues me acuerdo que en la cooperativa escolar vendían frutsis, ¿no? Y perdón por el golazo, pero lo que hacíamos era nos tomábamos toda la bebida y con la botellita pues empezamos a jugar. O a veces hasta hacíamos una bola de papel con las hojas de papel de cuaderno y traíamos tape y así hacíamos la bola. Entonces, esto es lo sagrado del fútbol, que el fútbol es el deporte, uno de los deportes más simples de jugar, que puedes conglomerar hasta el que no le gusta, y trae también algo más que, aunque se escuche un poco mal, y la verdad es que yo no concuerdo con esto, con esta frase, sinceramente, pero esto viene en los años 70, tuvo como que un pico hacia arriba. Cuando don Ángel Fernández, el cronista deportivo, decía que era el juego del hombre. Entonces, el decir que era el juego del hombre era algo wow, ¿no? O sea, la narración, como decía, en la voz, era, ay, es que sí, o sea, imagínate, es el juego que todo persona o que todo hombre puede jugar, porque es muy simple, muy fácil, que obviamente ya tiene su asegúnes esta frase, porque ya hay una inclusión en el fútbol femenil, pero digamos que la mística es la simpleza y también esa, digamos, esa detonante que le pongas tú en el ambiente, en cuestión de que un cronista deportivo pueda hacer que un partido sea absolutamente bueno, aunque sea malísimo en el campo, como que puede ser muy malo, aunque sea muy bueno en el terreno de juego. Entonces tiene esa mística también. ¿Sabes qué otro detalle también tendría? Creo que es el tema de compañerismo, el trabajar en equipo, el jugar. Entonces, es un deporte en conjunto. No son, no es un solo deportista, son 11. Entonces, tiene más como ese valor de compañerismo y trabajo en equipo, ¿no? Yo, sinceramente, en deportes de una sola persona, alias correr,
o cualquier atletismo, era malísima, no me gustaba. Y el tener un balón, yo era feliz y jugar con alguien más era lo máximo. Entonces yo creo que la simplicidad, como dice el teacher, que podías hacer con basura, literalmente con basura, y hacer portería también con basura o con ladrillos, y lo ves no solo en México, en todo el mundo ves cómo se las ingenia uno para jugar el fútbol. Hola, hola. Creo que se perdió la conexión. Porque vas a generar fricción. No puedes hablar de política porque vas a generar fricción. Y no puedes hablar de fútbol porque vas a generar fricción. Entonces, si hablamos de un tema de política, pues sí, ¿no? Estás hablando de la representación comunitaria, social. Cuando hablas de religión, bueno, son las bases, ¿no?, morales de la formación y la educación de acuerdo a la religión, ¿no?, que cada quien profese. Y el fútbol, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ahorita construyendo sobre la pregunta de Juan, ¿qué lo hace sagrado? Sí me queda claro que lo hace divertido. Me queda muy claro que lo hace colectivo. Pero un tema con tanta pasión, interesante. Pues, a mí me gustaría contar a la pregunta. El juego con una pelota tiene orígenes mucho más antiguos que el nacimiento oficial de la primera federación, de la primera liga o federación en Inglaterra. Se dice que hace 2000 años ya se jugaba con una pelota de caucho en China y que los chinos lo hacían como una especie de entrenamiento militar. Era como parte de la formación militar de su ejército el que corrieran y trataran de quitarse la pelota de caucho, donde además ahí sí se valía el empujón, la patada, uno que otro golpe por ser poseedor de el esférico. Y entonces se me hace muy curioso porque creo que la humanidad tiene una relación con una pelota, con un balón, desde hace mucho más tiempo. En el caso de Mesoamérica, bueno, incluso tenemos muy claro que existía el juego de la pelota y que era un juego ritual, que ahí sí había una connotación religiosa porque la pelota simbolizaba a Huitzilopochtli, el dios del sol para los mexicas. Entonces, este juego de pelota en realidad era una danza cósmica en donde se representaba al sol, a Venus, a veces a la luna, pero el objetivo era que el sol, es decir, la pelota con la que se jugaba, vencía a la noche o a la luna y representaba el amanecer. Los historiadores están un poco divididos en cuanto a si en realidad había sacrificios para los perdedores o para el vencedor, si realmente era directo en cuanto a una penalización de muerte. Algunos dicen que en realidad sí había un ofrecimiento de sangre, pero que era mínimo, que se pinchaban los deditos de las manos y que esas gotitas eran lo que se ofrecía a la deidad, más allá de la idea colonizadora de presentar a los pueblos mesoamericanos como unos salvajes que hacían sacrificios humanos. Yo sinceramente quiero decirles que hasta el día de hoy lo cuestiono porque la historia la escriben los vencedores y la verdad es que destruyeron gran cantidad de escritos, de códices,
donde se platicaba y se nos decía qué era lo que había sucedido o qué era lo que sucedía antes de la llegada de los europeos y los españoles. Entonces, yo soy una persona que pone en duda la visión de los conquistadores, porque como sabemos, en toda historia siempre hay dos, por lo menos dos versiones, y desafortunadamente nos quitaron en gran medida la versión de los pueblos mesoamericanos. Por supuesto que somos un producto del mestizaje y que las dos raíces son súper importantes, pero en el caso propiamente del juego de la pelota, a mí me parece fascinante esta representación ritual del cosmos aquí en la Tierra mediante dos equipos y una pelota. También quiero decirles que ya propiamente en la colonia hay una versión muy interesante por parte de los frailes jesuitas en Paraguay, y se dice que hacía una práctica muy parecida al fútbol por parte de los pueblos guaraníes. Y entonces hay un diccionario guaraní donde un vocablo representa justamente el juego de pelota, y de pronto se comenta que este juego se realizaba en el atrio de las primeras iglesias donde los frailes pues estaban impartiendo sus conocimientos religiosos. Entonces estamos hablando del siglo XVI, donde estaban los primeros juegos de pelota ya en la colonia. Entonces, pues bueno, yo pienso que esta ritualización que hay alrededor del fútbol es más antigua de lo que oficialmente se dice. Pienso que hay un acercamiento con las formas esféricas, con una pelota. Pienso que así como los mesoamericanos pensaban en una representación del sol o de los planetas, la pelota es una figura geométrica perfecta que nos permite o nos convoca alrededor de ella y que, como decía Elba, genera comunidad, genera diversión, genera solidaridad, genera una gran cantidad de actividades, no solo el juego mismo, sino alrededor del juego, una gran cantidad de actividades que son propias del ser social humano. También me gustaría decir en esto que si lo vemos desde el punto de vista económico, es muy barato jugar fútbol. Prácticamente cualquier niño, cualquier persona se puede inventar, como bien decía Carlos, una pelota, un balón, aunque no sea perfecto, pero se la puede inventar y jugar con los amigos. Entonces, creo que el fútbol es democrático en ese sentido y que no requiere de grandes inversiones, no requiere de gran dinero para acceder a él. Y yo creo que eso es algo que convoca a millones en todo el mundo, desde los niños africanos jugando tras una pelota, desde los niños mexicanos en las comunidades rurales. Yo creo que esa virtud tiene el juego de fútbol, que es democrático, que es barato y que nos gusta independientemente de las condiciones socioeconómicas. Fanáticos del fútbol hay de todos los niveles sociales, económicos, de todas las razas. Por eso digo que es democrático, porque creo que el fútbol es de los deportes que sí convoca a millones, y como decía Elba, en ese momento se olvidan las diferencias y se hace comunidad. Creo que ha sido la manera más
linda de expresar el fútbol que había escuchado, Miros, la verdad. Sí. Poética. Sí, sí tiene un toque sagrado, entonces. Qué padre. Súper. Aparte, lo que dice Miroslava es muy cierto, porque el deporte bueno, el fútbol tiene una evolución que al final se va enriqueciendo de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el que decía que el deporte en el que había una pelota y que se puedan golpear las personas que jugaban en él es el calcio, ¿no? Y está dado de que en Italia le siguen diciendo el calcio al fútbol, no es fútbol, es el calcio. Entonces trae todavía esta herencia de los romanos. En Mesoamérica pues, no se veía con el juego de pelota y al final el fútbol cuando se creó la FA, que es la Asociación de Fútbol de Inglaterra, que es el primer organismo rector, digamos, de fútbol a nivel mundial en 1863, pues no es el mismo fútbol de 1863 al del 2021, ¿no? Porque va siendo dinámico. Al final, por ejemplo, el saque de mandos no existía antes y no era como ahora lo vemos. El simple hecho de implementar la tecnología, ¿no? Y mucho tiene que ver con el dinamismo social que vamos viviendo, porque, por ejemplo, también que le da misticismo al fútbol se llama polémica. La polémica que al final puede estar inmersa en desde que fue un penal porque apenas si le tocó una uña del dedo chiquito del pie, como puede ser 2014. exactamente, como fue que puede ser una falta que te rompa la pierna, ¿no? Entonces, el hecho de implementar esos instrumentos, esa polémica, el picor mor, le pone ese saborcito al consomé de la barbacoa, por así decirlo, ¿no? Le pone esa salsita al taco. Entonces, esa polémica que también al final, ¿qué es lo que busca el ser humano per se? Por antonomasia busca la sangre. Entonces, el hecho de que el ser humano busque sangre, le dé hasta cierto punto un morbo a toda esta cuestión, pues también le va dando misticismo al fútbol. Y como dice Miroslava, o sea, es tan barato y es tan fácil de opinar de algo tan simple que hace que esa mística llegue a grado de que, por ejemplo, si tú vas en el camión, vas en el metro, vas en el metro, vas donde sea, la gente está leyendo su periódico deportivo. O está opinando, oye, ¿cómo viste? No, es que se pasó de lanza, es que no viste cómo le pegó, no, es que no era penal. Entonces, La penal. exactamente, eso mismo le va dando ese sabor al fútbol, ¿no? Y aunque congrega masas, porque congrega compañerismo, también te va dando diferentes opiniones. Y sí, como tú bien dices, Rosaura, una de las cuestiones es que ni el fútbol ni la religión, o por ejemplo aquí en México, la Virgen de Guadalupe, no pueden ser tocados porque de verdad estás tocando fibras que no se pueden. Entonces eso le da Exacto, mucho choque, mucho misticismo al fútbol. exacto. Claro. Por eso te recomiendan, ¿no? O sea, y si hablas de fútbol, creo que llegas a hablar cuando es más temas de selección, porque no genera, es como todos somos mexicanos, todos apoyamos a México, ¿no? Pero si te metes un tema eh, Chivas, América, América Pumas, Cruz Azul, Tigres no voy a olvidar Rayados. no voy a olvidar a los Regios, obviamente, o como también el clásico de Guadalajara, ¿no? Entonces, sí se puede hablar de fútbol, yo digo que sí, únicamente cuando es temas de selección. Cuando todos somos México y todos apoyamos México y criticamos a México y decimos, no era penal, como y todavía sigue siendo un meme, o sea, hoy en día la fecha donde marcaron el penal contra Holanda No era y penal. todo el mundo decimos no era Me, penal, me- me ¿no? lo recuerda Facebook, porque también publiqué muchas veces de no era penal. Estoy súper enojada en ese momento. ¿Qué opinan, por ejemplo, del tema de las apuestas, las quinielas? O sea, ese tema tan, bueno, ya en la semana pasada habíamos hablado de las playeras de 2,000 pesos o la antepasada, ya no recuerdo, pero todo el merchandising del fútbol definitivamente es un tema, ¿no? La cerveza en el fútbol es otro tema, las apuestas en el fútbol es otro tema, y no solamente las económicas. Me acuerdo de niña que era la gente del reloj que ponía las pilas, los relojes, me tocó ir con mi mamá
y vi un cuadro así gigantesco. Yo vivía en Guadalajara de niña. Entonces, de las Chivas, así, gigantesco. Y dije, ay, qué padre, le va a las Chivas. No, perdí. Tenía que... Estoy bien enojado, que obviamente todo el mundo le preguntaba por el cuadrote del equipo de las Chivas que tenía en su relojería. Y era la apuesta que había perdido. O sea, tenía que aguantarse que todos sus clientes llegaran y dijeran, y le hablaran de Chivas, cuando pues no le iban a las Chivas, pero había perdido. O cuántos amigos míos no llegaban rapados, pues porque perdían la apuesta, ¿no? Y era ahora sí que cabellera, ¿no? Yo creo que esas apuestas no son tan graves, o sea, el hecho de te pones la playera del América si pierde, o sea, si gana y pierde tu equipo, ¿no? Pero ya el tema de quinielas, pues sí, ahí sí puede generar muchos problemas. Pues mira, te voy a ser sincera, yo la verdad no entraba a quinielas ni nada por cuestiones familiares, pero luego en los mundiales, tanto a un primo mío y a mi mamá es que se armó la quiniela del equipo, o sea, del mundial. Ellos ni idea del fútbol y pues obviamente ya las llenaba yo y llegaba y quedaba en tercer lugar y luego me dicen, ¿por qué no apuestas, no? Yo por temor y por temas familiares que digo, no quiero llegar a ese de vicio, ¿no? Pero cada 4 años hacer una quiniela, pues sí me gusta, ¿no? O sea, pero hay gente que sí es aficionada, ¿no? Y apuesta todo, ¿no? Hay otro tipo de apuestas que son virtuales, como el NFL Fantasy, si no mal recuerdo. Ahí, según yo, no hay tema económico, sino si estoy en lo incorrecto, dígame, teacher. Ya lo económico se lo puedes tú poner ya por fuera, pero digamos, la página tal cual no te pídelo. Ok. Entonces, Es- sí. ¿Sabes qué? También la cuestión es que las apuestas se volvieron una industria. Hasta hace algunos años estaban todavía prohibidas o estaban todavía como que bajo una cierta reglamentación, ¿no? Ahora, por ejemplo, vemos a un grupo de mucho calor, por no decir una marca, que Ah, patrocina a 14 de los 18 equipos de la liga. Entonces, el hecho de que ya pongan ahí la marca y hasta la página de internet, ya sea en el frente del jersey, lo traiga atrás, pues ya te va diciendo que las apuestas permean en la industria a tal grado de que pues es algo millonario. Y sea como sea, vas a ganar. Si vas a ganarte 2 pesitos, 1 pesito, pues sea lo que sea, pero a la gente le decir, es que mira lo que me gané 1 peso. Sí, pues sabes que iba a ganar, no me importa, gané 1 peso. Entonces, esto va siendo algo bastante destacado porque ya pasamos de la simple apuesta de vamos a, por ejemplo, no sé si recuerden las apuestas que sean, por ejemplo, el Loco Valdés y Sergio Corona, ¿no? Que se iban por reforma en tacones, y se ponían a apoyar el equipo contrario, etcétera. Entonces, va pasando de ser algo ya bastante lúdico a ser un tema que puede llegar a ser algo que llegue a la ludopatía, ¿no? Entonces, tiene sus asegúnes como todo. Y a tal grado de que ya la industria de la apuesta en México ya está siendo algo muy poderoso, porque de verdad, imagínate, el que un solo grupo tenga patrocinios a 14 equipos es de verdad de exorbitante, o sea, todo el dinero que mueve. Mire, ¿usted vas a comentar algo? Sí, bueno, escuchando a Carlos, a Elba, escuchándote a ti, Rosaura, en los pasados episodios de este serial, tú comentabas algo bien importante respecto al pan y circo romano. Hace un momento lo recordé por el comentario de Carlos que dice, pues tal vez algunas personas quieren ver sangre, ¿no? Entre comillas, que es como este eco de la antigüedad, del esclavismo, de
atraer la atención con cosas muy duras o fuertes, para que la gente estuviera atenta y en lugar de estar pensando en sublevarse, pues mejor que estén entretenidos en el circo romano. Y fíjense ustedes que a partir de todo esto que hemos estado platicando, recordé que en el libro de Espartaco, de donde se toma gran base para esta serie, pues que ha sido famosa, ¿no? Serie de televisión, sobre gladiadores y Espartacus y todo esto. En el libro habla, está un cónsul y un pretor, y están en el, precisamente en el circo romano, están en el estadio, y el cónsul le pregunta al pretor, tengo una pregunta, ¿por qué los gladiadores están vestidos con colores diferentes según su procedencia? Porque llegaban de todos los confines del imperio. Y le contesta, porque si los vestimos del mismo color, se van a dar cuenta que son mayoría. Entonces hay que dividirlos. Y según su procedencia, un color diferente. No sé por qué, y se los quiero compartir, me vino esta imagen del libro a partir de las camisetas y los colores de los diferentes equipos de fútbol. Y de pronto, a veces ver el espíritu deportivo frente a una competencia o una rivalidad llevada al extremo. Y pienso que, bueno, elementos como las apuestas, como el alcohol, pues hacen que muchas personas pierdan la cordura y que de pronto tengan manifestaciones antideportivas en los estadios de fútbol. Antes de la pandemia, cuando podía haber espectadores en los estadios de fútbol. Y entonces pienso que tiene muchas virtudes, tiene algunos defectos que podrían convertirse en vicios, este tema del fútbol. Y les comento cómo me vino a la mente esta imagen del libro. Entonces, pienso que puede ser un gran impulsor para el deporte en niños, en adolescentes. Pienso que alrededor del fútbol se dan excesos de pronto en personas que ya tienen, pues por ahí el vicio del alcoholismo, y el pretexto es cada semana reunirnos con el compadre, con los amigos, con los familiares para ver fútbol, y el pretexto sea utilizado para tomar. Pienso que hay muchas líneas de análisis alrededor de esta industria. Pienso que es muy interesante que lo estemos analizando y que de alguna manera el fútbol permea, nos guste o no, en la mayoría de los hogares mexicanos. Y por eso Rosaura decía, pues es que hay temas de los que no se puede hablar, para no entrar en conflicto o en polémica, como bien dijo Carlos, pues mejor calladitos, ¿no?, en esos temas. Pero al final pienso que puede ser artificial esta división, lo mismo que se mencionó en el libro que les comenté. ¿Por qué dividirnos frente a una situación que debe ser de cohesión y diversión? ¿Por qué dividirnos artificialmente? Si gana tu equipo, si gana el mío, da lo mismo. Lo importante es pasar un buen momento, lo importante es convivir con la familia o con los amigos. Yo lo dejaría ahí. Pienso que debemos buscar menos pretextos para la división y más pretextos para la unión y la convivencia armónica. Fíjate que yo coincido, Miros, y me sorprende de manera brutal cómo el tema del fútbol nos tiene 3 semanas platicando y no terminamos el tema, porque todavía falta el punto de la violencia, los excesos, ¿no? Ahorita medio mencionamos las apuestas, pero podríamos tener un capítulo de apuestas y podríamos tener un capítulo de violencia intrafamiliar por la bebida.
Yo en algún momento, no voy a decir ni nombre ni nada, pero me tocó conocer una que si ganaba su equipo, no se presentaba el lunes a trabajar. Y llevaba 10 años en la organización y no se presentaba el lunes porque, y yo decía, oye, ¿y fulanito? No, es que ganó tal equipo y no, tiene 10 años que, no, o sea, está tan mal que no viene. Y ya en la organización como que lo sabía, ¿no? Y dices tú, wow. Porque los otros días que no ganaba el equipo, pues era muy cumplido y todo. Entonces le toleraban esa parte y dices, ok. Entonces, es un tema súper largo, súper pozo, y hay un tema que a mí me gusta mantener muy vigente en el análisis de cada punto, la ruta del dinero. ¿Quién gana dinero de cada cosa que platicamos, pensamos y analizamos? Y ahí siempre te llega la causa raíz y dices, ah, caray, ¿no? Ahí está realmente el gordito, el tuétano, la parte sabrosona del análisis, ¿no? La ruta del dinero. Entonces, pues no sé, Juan, yo creo que se nos volvió a acabar ya el se tiempo. nos está acabando el tiempo otra vez. Entonces, a reserva de que haya así un comentario así súper cortito, y si no, pues aquí finalizamos este programa de la barbacoa financiera con este tema tan Muchísimas interesante. gracias a Deportadox, de verdad también por ser aliados estratégicos, nos encantan sus programas, síganlo por favor a todos los que nos están escuchando, escúchenlos también, tienen excelentes comentarios, un ambiente fantástico y qué gusto tenerlos aquí también en el programa. En la descripción les dejamos sus redes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Súper, pues Miros, un placer. siempre. Sí, perdón, Juan. No, adelante, un placer y nos estamos viendo. Yay.